un placer estar aquí con ustedes. Están presentes nuestras y nuestros concejales integrantes de esta comisión de edilicia y demás personal que nos acompaña. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, siendo las 10 de la mañana con 4 minutos de este bonito día 30 de noviembre del 2021 y de conformidad con el Reglamento de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que aplica para esta circunstancia extraordinaria del Consejo Municipal, por el cual también se rige, damos inicio a esta sesión. Estamos, pues, en esta Comisión de Edilicia de Asuntos Metropolitanos, donde tenemos el honor, la distinción de recibir a nuestro amigo Mario Silva, de Tecniplan, que trae una excelente noticia que ya por ahí aprobamos en la Junta Metropolitana. Y me voy a permitir solicitarle a mi amigo Jorge Godínez, secretario técnico de nuestra comisión, proceda a tomar lista de asistencia para determinar el voto. Presidente, buenos días. Presidente de la Comisión de Edilicia de Asuntos Metropolitanos, Rafael García. Presente. Concejal y vocal de la Comisión, Vicente García Magaña. Presente. Concejal y vocal de la Comisión, Rosa Pérez Dávila. Concejal y vocal de la Comisión, Fernando Palacios Peña. Presente. Concejal y vocal de la Comisión, Silvia Rodas. Representación. Es todo mi Toño. Muchas gracias. Se encuentran presentes 4 de los 5 concejales integrantes de esta comisión, por lo que toda vez que estamos la mayoría, declaro que existe el quórum legal para poder sesionar. En estos momentos le solicito nuevamente a nuestro amigo Jorge Godínez, secretario técnico de nuestra comisión, proceda a la lectura del orden del día propuesto. Con su permiso. Orden del día. Primero, orden del día y declaración de quórum legal para sesionar. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, Acta Metropolitana Riesgo para la Área Metropolitana de Guadalajara. 4. Asuntos generales. 5. Clausura. Muchas gracias, señor Jorge. Amigas y amigos concejales, está a su consideración el orden del día propuesto, por lo que en votación económica les solicito que quienes estén por la afirmativa expresarlo levantando la mano. Muchas gracias, a toda por unanimidad. Le ruego, señor secretario técnico, toda vez que ya votamos los primeros 2 puntos del orden del día, proceda con el tercer punto al mismo. Bueno, para continuar con el desahogo de este tercer punto del orden del día, se encuentra nombrado el Acta Metropolitana de Riesgo para nuestra zona metropolitana de Guadalajara y solicito se autorice el uso de la voz a las y los funcionarios, personas funcionarias, servidores públicas que vienen del área de gestión integral del territorio a través de Carmen Susana José Lúa. Se encuentra también Pablo López Villegas, ¿no está Susi, verdad? No, yo vengo en representación del arquitecto Antonio Álvarez. Por favor, tome nota, secretario, gracias. Se encuentra Pablo López Villegas, que es el encargado de despacho de la Dirección General de Políticas Públicas. Se encuentra también Luis Hernández Rebel, director de Vinculación Metropolitana. ¿Dónde está Luisito? Gracias. Está, por aquí también debería estar nuestro amigo Juan Antonio Naranjo Hernández, quien viene en representación de la Dirección de Obras Públicas. No llega. Chécalo, Jaime. Sí, claro, sí. Gracias. Está nuestro amigo comandante José Jaime Manzano Núñez, coordinador de Protección Civil y Bomberos. Por lo que, en cuanto se integren quienes están ausentes, en votación económica, les pregunto si se aprueba la participación de estas personas funcionarias de casilla, de ayudados públicos. Ya andamos muy extraordinario, y quien esté por la afirmativa sí va a estarlo levantando su mano. Muchas gracias. También se encuentra personal, creo que también se encuentra personal del Instituto Metropolitano de Planeación, a quienes integramos en esta aprobación para dar uso de la voz, igualmente para colaborar en esta sesión. Adelante, compañeros, les ruego por favor que inicien con su exposición. ¿Quién va a iniciar con la exposición, Luisito? Pablo, Perdón, es que puedo ir para
Pues si quieren, les hago una pequeña introducción. Yo quisiera pedirle antes que nada, aprovechando que tenemos la discusión de la visita del coordinador del Instituto Metropolitano de Planeación, sobre todo porque acaba de regresar del extranjero, en donde hemos sido reconocidos el área metropolitana por múltiples circunstancias y que la verdad son un modelo a seguir en el tema de las 74 zonas metropolitanas o áreas metropolitanas del país. Le pediría nos haga el favor de comentarnos al respecto de cuál fue la circunstancia del viaje y cuáles fueron las experiencias que Muchas gracias, Emilio, por estar presente. Bueno, antes que nada, buenos días a los concejales municipales, a los integrantes de los equipos técnicos de las dependencias aquí en San Pedro Tlaquepaque, con quienes hemos estado trabajando pues ya desde hace varios años. Específicamente estuvimos participando en la Comisión de Cambio Climático presentando el Plan de Acción Climática Metropolitana, que precisamente se aprobó bajo la presidencia de San Pedro Tlaquepaque el 14 de diciembre del 2020, y que a partir de un comité técnico independiente de las Naciones Unidas se decidió que este plan de acción climática pues iba a ser reconocido junto con los planes de acción de la ciudad de París, Francia, y de Tromsø, Dinamarca. Es algo que nos llena de mucha satisfacción, orgullo, pero también mucho compromiso. Y este plan de acción climática, que pues también fue aprobado por el pleno de este municipio. Perdón, ¿podremos poner pausa para la instalación que estamos escuchando a nuestro amigo Mario? Y la verdad es que se pierde los comentarios de todos, se pierde los comentarios, y además la experiencia es sumamente valiosa, y no quisiera que por no habernos previsto esta dinámica con tiempo estemos interrumpiendo la sesión. Si no, omitamos esa parte, por favor, ¿sale? Y démosle el respeto y la dimensión de lo que nos están comentando, por favor. Les agradezco mucho. Perdón, por favor, ¿sería tan amable? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, recibimos este reconocimiento por este Comité Técnico Independiente de las Naciones Unidas. Fue un premio a nivel global, la única área metropolitana del planeta reconocida con esta distinción. Y el Plan de Acción Climática es una herramienta que fue aprobada por los plenos de los municipios, que integra 3 objetivos, 8 metas, 29 indicadores, 34 estrategias y 136 actividades, que sobre todo pues lo que buscan es que el área metropolitana logre dejar de emitir estos gases que calientan al planeta. San Pedro Tlaquepaque vivió este temporal, una de lluvias, una situación muy específica, que no podemos atribuirse solo al cambio climático. Es evidente que tenemos un manejo de las aguas dentro de la metrópoli muy complicado, que forma parte de lo que queremos compartirles con el atlas de riesgos. Y bueno, este reconocimiento sobre todo pues se fundamenta en la base técnico-científica que tiene el PAC Metro. Hay un análisis de riesgos climáticos muy específico que también forma parte de lo que hoy les presentaremos del atlas de riesgos metropolitano de riesgos, perdón, porque de riesgos metropolitanos pueden ser muchas cosas, es metropolitana de riesgos. Sí importa, aquí sí importa mucho lo que se puede hacer después. Y exactamente, en particular, en el caso del plan de acción climática nos concentramos en inundaciones, olas de calor y hundimientos. Y en el caso del atlas metropolitano de riesgos, en esta primera entrega vamos a hablar de inundaciones, vamos a hablar de olas de calor y golpes de frío también, y específicamente de los riesgos asociados a los incendios, que también es un asunto importante. La segunda entrega de este atlas incluirá riesgos químicos, estamos trabajando en el tema sísmico, y riesgos antropogénicos o de origen humano, particularmente hechos reales, lesiones, atropellamientos y situaciones que están vinculadas a la seguridad vial. Y regresando al caso de lo que el consejero presidente nos preguntaba del plan de acción climática, pues bueno, hoy podemos decir con mucha satisfacción que más allá del reconocimiento, la semana pasada tuvimos como consecuencia de este premio la visita del embajador del Reino Unido para anunciar el financiamiento de acciones del PAC Metro para los 9 municipios. Está pendiente la bolsa de recursos que van a facilitar, y también estuvo el embajador de la Unión Europea porque va a aportar 2 millones de euros para la instalación de centros de acopio vecinales para el manejo de los residuos, y obviamente pues
buscamos que haya uno por municipio. Platicándolo con el concejal presidente el sábado, que también con el embajador de Francia, hemos estado muy visitados por los embajadores europeos, que se entregó el bosque urbano Tlaquepaque, que ahí tendremos uno de estos centros de acopio vecinales, pero creemos que podemos tener más. Y nos interesa en particular, por San Pedro Tlaquepaque, encontrar aquellas colonias o aquellos espacios donde creamos que podemos tener estos puntos ante el problema de los residuos, que pues también que vamos a comentar al respecto, ha sido un asunto crítico y que ahora con el cierre de Laureles el 1 de noviembre pues tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces pues ese es el contexto en el que estamos trabajando, y pues la entrega de este Atlas Metropolitano de Riesgos pues forma parte de esta estrategia para completar el paquete de instrumentos que la metrópoli necesita. San Pedro Tlaquepaque ha sido de los pocos municipios que han obtenido el dictamen de congruencia, porque se han alineado al reglamento metropolitano. Tenemos por ahí 3 municipios que no han obtenido el dictamen recientemente. Esto no es necesariamente negativo. Yo creo que todos y todas estamos aprendiendo a incorporar la planeación metropolitana como parte de la práctica municipal, pero nos da mucha satisfacción que sus instrumentos. Ya teníamos el equipo que lidera Miguel Ángel Rodríguez y Patricia Zamora, que es nuestra gerente técnica de riesgo y resiliencia. Ya habían entregado cartografías, y de hecho sus instrumentos fueron de los primeros que empezaron a incluir el inventario de peligros y otra serie de datos que no liberábamos todavía con el Atlas Metropolitano. Y me gustaría solamente cerrar mencionando que en este mismo espacio, el 22 de septiembre del 2017, estaba la presidenta María Elena Limón también como titular de la Junta de Coordinación. Se nos pidió acelerar el tema de Atlas de riesgos. Nos da gusto venir a este mismo espacio y que sea San Pedro Tlaquepaque el primero que lo sube a su pleno. Y también se nos pidió elaborar el estudio de aguas subterráneas. Todavía no pasaban muchas de las cosas que han estado ocurriendo en el territorio. El estudio ya está concluido, está ya listo el Atlas de riesgos, y pues nos gusta sobre todo venir a entregarles Esto lo tengo en la mesa. Exactamente. Entonces, bueno, pues ese sería parte del contexto, presidente, y muy contento de estar con ustedes. Hoy nos acompaña Jesús Reyes, coordinador de vinculación metropolitana, que por aquí anda, y obviamente pues Patricia Zamora, nuestra gerente técnica de riesgo y resiliencia, y pues listos aquí para hacer la presentación y también escuchar la retroalimentación de las dependencias que han estado muy al pendiente de este proceso. Qué bárbaro. Quisiera, estoy como los estudiantes en la prepa queriendo contar todo lo que dice el profesor, porque es tan interesante escuchar el trabajo de muchos años que hoy se expresa en una elocuente descripción de lo que del deber ser de la mira metropolitana y de la gobernanza que debe existir hoy en los municipios, sobre todo pues considerando que la problemática que vivimos no respeta fronteras y límites municipales, y es por eso que la visión de la gobernanza debe ser metropolitana. Y si no existe un instrumento a través del cual podamos interactuar, articularnos y coordinarnos, sobre todo en la planeación a futuro, porque la gobernanza en México, si es que le podemos llamar así, la de los últimos 50 años antes del 2015, pues era de ocurrencia, era de quien llegaba al cargo, cuál era lo que tenía en mente y que tenía ganas, y obviamente nunca se pensó en circunstancias a futuro. Y hoy pues tenemos instrumentos que nos permiten, incluso que nos obligan por la circunstancia constitucional, en cuanto a lo que hemos adquirido de responsabilidad como país con las Naciones Unidas y con diferentes tratados internacionales, donde hemos adquirido obligaciones y compromisos, y que hoy, por tema, insisto, constitucional, son vinculantes y nos obligan a las autoridades a atenderlos y a desarrollarlos. Y en específico me refiero al programa Hábitat y a los objetivos de desarrollo sostenible, que nos instruyen y nos orientan con mucha claridad sobre el deber ser de los municipios de las metrópolis, sobre todo de las conurbadas. Entonces, pues celebro y felicito primeramente a todo el Instituto de Planeación Metropolitana, encabezado por nuestro amigo Mario Silva, pero también al gobernador del estado, que ha tenido esa actitud de responsabilidad social y gubernamental, al considerar que
tenemos que coordinarnos respetando la institucionalidad de lo que es el federalismo, pero un federalismo no malentendido de sometimiento y subajación, sino en un federalismo de respeto, de institucionalidad y de apego a las leyes y a los principios que le han dado vida a nuestro país. Muchas gracias, Mario, felicidades al equipo y felicidades a nosotros que nos toca en esta aventura de trabajo integrarnos con este instrumento y aportar también de regreso lo que como autoridades municipales, al ser el origen y el fin de la nación del municipio, nosotros hemos adquirido en esta experiencia de los últimos 6 años. Afortunadamente hemos trascendido a las administraciones en lo tradicional que era de 3 años, en donde el municipio se reinventaba, y hoy por hoy con las reformas en cuanto a generar un servicio profesional de carrera y sobre todo también a que lo bueno continúe de los gobiernos a través de la democracia y las instituciones electorales que permiten una reelección. Pues hoy tenemos 6 años de un equipo de trabajo muy calibrado, muy profesional, con toda la experiencia, con todo el bagaje y la cosmovisión de 6 años intensos de trabajo que hoy se van a consolidar en una dinámica de gobernanza también, de responsabilidad y con instrumentos que nos permitan una mayor precisión y una mayor eficacia en el ejercicio de las acciones de gobierno. Muchas gracias y perdónenme que me haya extendido, pero les ruego por favor que iniciemos con la exposición como se haya considerado. Por favor, que nos ayudas a coordinar. Si les parece, presidente, podemos hacer la presentación general del Atlas. Una vez concluida, podemos recibir los comentarios y la retroalimentación por parte del funcionariado de San Pedro Tlaquepaque para poder identificar áreas de oportunidad y retroalimentar algunos puntos. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es cuál es el alcance, cuál es la naturaleza jurídica y para qué sirve el Atlas Metropolitano de Riesgos y cuáles son las implicaciones que tiene en este caso para la gestión municipal. Siguiente. Bueno, varias cosas que son importantes decir. La primera es que el Atlas Metropolitano de Riesgos no sustituye a los atlas municipales en la materia. Es un instrumento de referencia, tiene una escala metropolitana y sobre todo lo que busca es la identificación regional de los riesgos para poderle dar información y otros insumos como pueden ser datos y cartografías a los municipios para que en el proceso de la planeación del territorio, en el proceso de la gestión del riesgo y sobre todo en el componente también reactivo que sobre todo las áreas de protección civil encabezan, se puedan hacer esos trabajos. El Atlas Metropolitano de Riesgos aborda o analiza a partir de la zonificación primaria, que al igual que el POTMET, ustedes saben que establece vocacionamientos el POTMET. En el caso del Atlas Metropolitano de Riesgos, se analizan estos fenómenos en esa escala, sirve para la planeación intrametropolitana. Quiero resaltar la mesa interinstitucional que instaló San Pedro Tlaquepaque a propósito de las recientes inundaciones y que precisamente la comprensión de una lógica de cuenca hídrica pues nos lleva a que cada municipio asuma las responsabilidades que les toca para que aguas abajo, literal, no nos hagan crisis los drenajes, no tengamos los problemas que hemos estado padeciendo con el reciente temporal. También sirve para la prestación de servicios intermunicipales, sobre todo para el tema de actuación conjunta entre áreas de protección civil, áreas de servicios médicos, manejo de mejoramiento de la imagen urbana y también para acciones coordinadas que permitan la prevención y la mitigación de riesgos, porque efectivamente estas situaciones no reconocen ni respetan un límite municipal. Ahora, en la escala municipal, cada ayuntamiento tiene que elaborar su atlas municipal de riesgos de acuerdo a los lineamientos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Son atlas que están focalizados en la zonificación secundaria, que sirven y condicionan licencias y usos de suelo. Y aquí quiero ser muy claro y contundente: el condicionamiento de los usos de suelo es competencia municipal. Y lo que el Atlas Municipal de Riesgos establezca se tiene que retroalimentar del metropolitano. Pero el nivel de desagregación y de escala lo tiene que hacer el municipio, obviamente definir estos usos de suelo, obviamente ayudar a la respuesta de emergencias, que aquí hay una capacidad instalada a pesar de muchas adversidades que sabemos que las áreas tienen, porque nunca va a haber equipamiento que alcance,
pero hay una muy buena capacidad instalada para la respuesta a emergencias, y que también el Atlas municipal sirva para la dotación o la calibración de las políticas públicas relacionadas a la prestación de servicios públicos, de cuáles hablamos, pues agua potable, drenaje, pavimentación, porque sabemos que todas esas intervenciones ayudan cuando tenemos una crisis o una situación de emergencia. Los alcances del Atlas metropolitano para definir criterios y lineamientos que ayuden en la reducción de riesgos, en el diseño de estrategias, la mitigación y la integración de otros procesos de planeación que ya están en el POTMEN, en el Programa de Desarrollo Metropolitano. Era el tercer instrumento que hacía falta de acuerdo al Código Urbano y a la Ley de Coordinación. Insumos para la planeación territorial, ya lo mencionaba. Y algo muy importante que pues este acto lo hicimos de la mano de la UNAM, que pues es una de las instituciones de investigación y educación pública más importantes de América Latina, con el Instituto de Geografía. Diferenciar el riesgo, el peligro y la amenaza, y entender que el Atlas metropolitano está basado en un modelo probabilístico. Analiza tendencias históricas de conflictos que están pasando en el territorio y proyecta a partir de una modelación 3D, específicamente en el caso de las inundaciones, qué podría pasar en el territorio. Y esto creo que es importante aclararlo en ese sentido, porque la probabilidad de riesgo es eso, una posibilidad de que algo ocurra. Si nosotros vamos autorizando, voy a poner un ejemplo que no está centrado aquí en este municipio, un vaso regulador, un asentamiento humano, pues estamos aumentando la posibilidad de que ocurra ese riesgo que con la probabilidad medida ya sabemos que puede pasar. Y por otra parte, el Atlas establece una serie de acciones para la prevención y mitigación, en particular, cuando hablamos de riesgo, la infiltración del agua, la protección de zonas que todavía tienen esa posibilidad de infiltrar agua, porque gran parte de lo que estamos descubriendo, ayer tuvimos sesión con el municipio del Salto, y muchos de sus asentamientos humanos en los últimos 40 años fueron instalados en zonas que eran pequeñas represas. El agua reconoce sus cauces, y hoy día el alcalde nos decía que en los últimos 3 años están, sobre todo con la frontera con San Tlaquepaque, están teniendo muchas inundaciones en calles, ya no en colonias, sino en calles concretas donde antes no se estaba viendo este fenómeno. Entonces, evidentemente, las acciones de mitigación que se pueden buscar pues tienen que ser coordinadas. Tenemos que ver cómo hacemos esa atención primaria y oportuna a la vida y al patrimonio de la gente, y no hay que olvidar que un atlas de riesgo, a diferencia del POTMEN, estableciendo esas diferencias para su proceso de aprobación, pues es como si vamos y nos hacemos un examen de sangre o un examen médico y nos dice, oye, pues tienes diabetes, tienes cáncer, tienes anemia, tienes bajas las defensas, y esos los diagnósticos me parece que nos ayudan a tomar decisiones, y en ese sentido hay que entenderlo. Siguiente. Sobre esta parte hemos estado en la comunicación del riesgo con el equipo de la gerencia y de la dirección de planeación, siguiente, haciendo un trabajo muy importante, porque hablar de riesgos, peligros y amenazas en su diferenciación implica también diseñar herramientas diferentes para las audiencias con las que estamos trabajando. Nosotros tenemos este atlas en 3 versiones, 2 de ellas en físico, y voy a tomar esta que le entregamos a nuestros presidentes y al gobernador, es la versión de divulgación, es decir, la versión accesible para todo público. Podemos ver ahí que puede ser para funcionarios que no están vinculados, como los colegas que hoy nos acompañan, que sí son vinculados a procesos de dictaminación, protección civil, obras públicas o desarrollo urbano. Esos sí son funcionarios expertos. Para ellos tenemos cartografías específicas de planeación y protección civil, pero puede ser que alguien de inspección y vigilancia, de padrón de licencias, que no están familiarizados con las cartografías, quieran consultar los mapas. Entonces esta versión les sirve a estas personas funcionarias, y también para vecinos y vecinas que quieran saber qué está pasando en sus colonias, cuáles son los diagnósticos que están para estas áreas. Esta versión de divulgación es para ellas y para ellos. Tenemos otra versión específica para funcionarios de planeación y de protección civil, que es la versión técnica o más extensa. Y por último, hay un modelo científico que tiene las cartografías cargadas dentro del SIGMETRO, que bueno, ustedes, sobre todo en protección civil, con el mismo metro y desarrollo urbano y obras públicas,
con el SIGMATRO pues ya conocen y están familiarizados, se pueden consultar estas informaciones ya en línea y pues les sirve en específico para comunicar acciones o tomar decisiones muy particulares. Siguiente. Sobre los riesgos relevantes, el diagnóstico que tiene el Atlas, podemos ver que nos estamos concentrando en esta primera entrega, nos falta otra entrega con otros 3 grandes grupos de riesgos. En inundaciones, podemos ver las zonas con mayores probabilidades de presentar inundaciones pluviales con una intensidad que puede generar afectaciones relevantes a las personas y a las infraestructuras. A las personas nos referimos a la vida y a la propiedad, y a las infraestructuras pues al daño que puede presentar un vaso regulador, un puente peatonal, una clínica o una casa de salud, por mencionar algunos tipos de infraestructuras. Aquí estamos identificando 5 municipios que presentan la mayor cantidad de riesgos. Quiero ser también muy claro en este sentido, todos los municipios presentan riesgos, absolutamente todos. Aquí es una síntesis de aquellos que concentran por población la mayor cantidad de riesgos o de amenazas a esa población. En el caso concreto de inundaciones, pues Guadalajara, Zapopan, Tlacomulco, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá. Esto es coherente porque son los municipios que presentan la mayor estructura urbana a lo largo del tiempo. Tenemos una segunda categoría que son incendios forestales, zonas que por las características de su cobertura vegetal, exposición y estrés hídrico, el estrés hídrico se refiere a la sequía. Por ejemplo, Cerro del Cuatro es considerado un ecosistema. Perdón que me quite el pues, pero si no, me escucho adentro de una caja y no sé si ustedes me escuchan igual que una cosa. Bueno. Presentan este estrés hídrico y tienen las mayores probabilidades de que haya incendios forestales. Los incendios forestales generalmente los estamos asociando solo al bosque en la primavera, pero todos los municipios que tengan parques, bosques urbanos y superficie verde de extensión importante tienen ese riesgo. Por ejemplo, nadie pensaría que el municipio de Juanacatlán es el más amenazado, se representa el 42% de mayor amenaza por la cobertura vegetal que presenta. Zapotlanejo, por su vinculación a la barranca de Huentitán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlacomulco de Zúñiga, porque comparten a Cerro Viejo, que dicho sea de paso, es el mayor productor de oxígeno para la metrópoli. Generalmente pensamos que la primavera es el principal productor de oxígeno. La primavera es nuestra gran fábrica de agua, que mucha del agua que se obtiene en la primavera llega hasta esta zona y de hecho llega hasta el municipio del Salto, pero el oxígeno, el principal generador es Cerro Viejo, por ser la tercera montaña más alta del estado. Entonces, los incendios forestales son un tema importante. Cuando uno ve mucho del ecosistema que tenemos aquí en esta zona es lo que conocemos como matorral o selva baja caducifolia, que cuando llueve se ve verde y cuando estamos en secas pues se ve una maraña de tierras secas. Eso significa que el potencial de incendio es mayor por la cantidad de leña o de material vegetal seco que se acumula, ¿no? Entonces, bueno, se mide ese riesgo ahí. Y luego tenemos otro que para las políticas sociales de salud pública es muy importante: ondas de calor. Sabemos que el cruce de este dato con problemas gastrointestinales, con escasez de agua, porque tenemos esa paradoja, zonas que se inundan muchísimo y que luego en la época de secas no tienen agua potable, ¿no? Que también vivimos una crisis hídrica previo al temporal este año. Y por otro lado, las ondas de frío, que ahora que se habla de una nueva variante de COVID-19 y de otro tipo de problemas, sobre todo en municipios donde tenemos ladrilleras, en municipios donde tenemos población adulta mayor muy concentrada, pues implica tomar decisiones de otro tipo. Específicamente para ondas de calor, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá, el Atlas identifica colonias específicas, no es un diagnóstico de municipio en general, no. Ya a nivel de AGEP, los AGEP son cuadras o manzanas que están identificadas que van a presentar problemas con ondas de calor y que nos serviría, por ejemplo, para un tema que el concejal presidente ha promovido mucho en este tiempo breve, que es el tema de las reforestaciones. Poder focalizar las reforestaciones en zonas donde sabemos que hay ondas de calor es importante, o el tema de la impermeabilización por techos de color blanco, porque los techos de color ladrillo concentran mayor calor. Hay algunas medidas que son importantes y que vienen como parte de las recomendaciones. Y luego tenemos los municipios a los que les va a golpear literal las ondas de frío con mayor intensidad.
Ahí tenemos a Zapotlanejo, Zapopan, Tonalá y algunas colonias del municipio de Guadalajara. Reitero, estos son los promedios. Si ustedes se meten y hacen un zoom a los mapas específicos, van a poder ver en el territorio de San Pedro de Tlaquepaque cómo se comportan estos tres grupos de fenómenos con sus subcategorías, porque no es lo mismo las inundaciones por lluvias que se presentan de forma recurrente a ver inundaciones y la categoría vulnerabilidad física, aquellas colonias que por ejemplo de asentamiento humano que son, pues presentan una mayor vulnerabilidad. Siguiente. Otro dato que en esta presentación la estamos desagregando por el interés que tiene el municipio con la mesa que se instaló recientemente, el riesgo ante inundación por microcuenca. Es un asunto que sabemos que están buscando la alianza con otros gobiernos municipales y nuestra recomendación ahí reciente sería que dentro de la Mesa Metropolitana de Gestión Integral del Agua pudieran armarse los grupos específicos por microcuenca para que podamos con esta información empezar a actuar. Siguiente. 7 microcuencas en la metrópoli concentran el 85% de la población ante el riesgo alto y muy alto de inundación. Podemos ver la cuenca Guadalajara, está en color azul, aquellas que están vinculadas directamente a San Pedro Tlaquepaque como Las Pintas o la de Santa Anita, o la de Guadalajara que toca una parte con la frontera y una parte con el límite municipal de San Pedro Tlaquepaque. 1.406.097 personas están ante ese riesgo y estamos hablando de 456.933 viviendas. Este es un trabajo que, reitero, el equipo de la UNAM desarrolló con un modelo 3D, se adquirieron otras cartografías que nos hacían falta, sobre todo para el norte de Zapopan, que no las tenemos en Interplan. Perdón, hermano, la suma es total, ¿no? Sí, de todas las microcuencas, pero podríamos hacer rápido una suma, y me hiciera el favor, de las que están afectando directamente a San Pedro, que son las que están en color azul. Serían 339.120. Las directas, de abajo, Santa Anita, el Rosario y Las Pintas, más la de Guadalajara. Sí, como 650 más o menos. 650. Casi el 50% de la población se encuentra concentrada en 150.000 personas. Y viviendas, o sea, estamos hablando de 120.000 más 90. Sí, 220.000 viviendas. gracias. Es que, bueno, perdón, pero cuando ya le vamos dimensionando y ya le vamos poniendo indicadores de medición de las afectaciones positivas, en este caso negativas, de una mala transmisión y de una negligencia en utilizar los instrumentos de medición y de prevención de riesgos, entonces cuando ya nos damos cuenta del tamaño de la negligencia o de la virtud, en el caso de la prevención y la colaboración y la coordinación que se puede generar en estas dinámicas que estamos proponiendo. Gracias, perdón por el No, adelante, de eso se trata. 667.697. 657.000 personas. 667.697. Gracias. Siguiente. Como pueden ver, aquí estamos viendo el caso de la microcuenca Guadalajara. Es una microcuenca que tiene 14.607 hectáreas, concentra la mayor parte de la superficie del municipio de Guadalajara, comparte una parte con Tonalá, otra parte importante pueden ver hacia el sur, con San Pedro Tlaquepaque. Dentro del área de riesgo se encuentran 339.029 habitantes con 123 viviendas. Aquí tenemos dos centralidades. Ustedes saben que nuestro sistema del POTMEN organiza el territorio en centralidades, son 75 centralidades donde viven los 5.2 millones de personas. Una centralidad, solo hay tres metropolitanas, centro de Guadalajara, centro de Tlaquepaque y centro de Zapopan. La centralidad centro de Zapopan es muy grande y abarca varias colonias. Lo comento porque creo que parte de la confusión que a veces se da con el POTMEN es que, pongo el caso en el Salto, la centralidad San José del 15, no es solo esa colonia, son varias colonias que forman parte de esa centralidad. Entonces aquí tenemos de manera directa las metropolitanas, estas dos, centro de Guadalajara y centro Tlaquepaque, y en el caso de las centralidades periféricas, que son la mayor parte en el municipio de Guadalajara, pero encontramos que para San Pedro Tlaquepaque está San Martín de las Flores, una parte del Miravalle y Parque Solidaridad
Tetlán alcanza un pedacito hacia la central camionera con el límite con San Pedro Tlaquepaque, y de las emergentes en Zapopan pues está Lomas de la Primavera, que también presentó problemas de inundaciones en este periodo. Lo que ven en color azul en el mapa de divulgación, ustedes van a ver en color azul oscuro y en tono casi color negro específicamente las zonas que tienen riesgo alto y muy alto. En el modelo técnico, que es para las áreas de protección civil y para las áreas de obras públicas, van a ver los 5 tonos de color que van del riesgo bajo y moderado hasta riesgo muy alto, y pues gran parte del territorio está en esa situación, pero aquí lo importante es visualizar los asentamientos que están precisamente en esas ubicaciones, y que es donde tendríamos que focalizar la atención primaria, justamente pues en una situación de inundación. Siguiente. Podemos ver aquí la microcuenca Santa Anita. Aquí podemos identificar que hay, son 13.751 hectáreas, y el 8% de la superficie tiene niveles altos y muy altos ante el riesgo de inundación. Aquí son 123.000 habitantes y 38.566 viviendas. Aquí tenemos centralidades que están pues fundamentalmente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, o vinculadas al municipio. Algunas otras satelitales, que estas sí son la mayoría en San Pedro Tlaquepaque y una en Tlajomulco, y de las emergentes la mayor parte se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. También en Santa Anita, recordarán, hace 3 años que se tuvo del lado de Bosque de la Primavera y luego hacia el pueblo de Santa Anita, pues una inundación muy fuerte con arrastre de lodos muy importante. Siguiente. Tenemos esta que es la microcuenca del Rosario, pues esta es básicamente San Pedro Tlaquepaque y alguna parte con los límites con Tonalá y un poco también hacia El Salto. Aquí estamos hablando de 5.218 hectáreas, 20% de esta microcuenca tiene de su superficie niveles altos y muy altos de riesgo, 107.858 personas, 32.000 viviendas. La centralidad centro de Tlaquepaque es la que se ve más expuesta, y prácticamente desde Oblatos es casi toda la parte que circunda la barranca y los asentamientos que nos encontramos en esa zona. Siguiente. Y bueno, la de las pintas, que para el municipio de El Salto ha sido crítico estos últimos 3 años, y también en esta última etapa para San Pedro de Tlaquepaque con los recientes hechos hacia el fin del temporal. 6% de la superficie está ante riesgo muy alto y alto de inundación, 37.000 habitantes, 30.000 viviendas. Las centralidades periféricas aquí son Tonalá Centro, San Martín de las Flores y Miravalle, y las satelitales son Las Pintitas, Toluquilla y Santa Cruz del Valle. Y bueno, acá las emergentes también que están expuestas, la mayoría también se encuentran entre El Salto y San Pedro Tlaquepaque. Ese es el tipo de información que ustedes pueden encontrar dentro del Atlas. Aquí hicimos un corte específico para San Pedro Tlaquepaque. Obviamente todos los metadatos, los shapes para el trabajo que haga el municipio, si es que toma esta referencia para profundizar en estas microcuencas, que están disponibles, y sobre todo para algo que les preocupó mucho en la instalación de la mesa interinstitucional, que es qué vamos a hacer y qué vamos a gestionar con estos datos. Ya están identificadas y focalizadas las poblaciones en riesgo. Ahora tenemos que hablar de presupuestos específicos que atiendan de manera preventiva antes del temporal en estas ubicaciones, reconociendo que a pesar de esas inversiones pueden darse situaciones que no podríamos controlar. Bueno, aquí estamos viendo el porcentaje de población en riesgo alto o muy alto con relación a la población total del municipio. Aquí ya no son las centralidades metropolitanas, sino son los porcentajes. Podemos ver que en el caso de San Pedro Tlaquepaque, pues está por entre el, más o menos, diríamos, cercano al poquito más del 10%, un 14% de la población que está en riesgo alto o muy alto en relación al resto. Y aquí pues básicamente son las personas que están viviendo de manera directa en estos asentamientos que están en estas microcuencas. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver en este mapa los sitios recurrentes de inundación. Si me ayudan a mover un poquito porque ayer no lo alcanzo a ver, son 266 sitios recurrentes de inundación en donde tenemos riesgos muy altos o altos
3 son con riesgo muy alto, 5 con riesgo alto, 8 con riesgo medio y 10 con riesgo bajo, y aquí pueden dar las ubicaciones. Hay que diferenciar del Atlas, que es un documento prospectivo, al mapa único de inundaciones, que es un instrumento dinámico. Con el apoyo, y quiero aprovechar para hacer ese reconocimiento aquí a Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, de la captura cotidiana de los reportes que les llegan y los eventos que atienden. Nosotros podemos tener esta cartografía a partir del mapa único de inundaciones con datos el 31 de octubre del 2021 de todos los eventos que sucedieron. Me refiero a inundaciones porque afortunadamente en noviembre ya no tuvimos lluvias, el temporal se extendió un poquito más de lo que tradicionalmente ocurría, o creo que mejor dicho hay que decir, ya no hay una medida tradicional de cuando empieza y cuando acaba el temporal, porque justo la crisis climática nos está enseñando que ya no puede haber eventos en distintos periodos del año. Aquí este es, digamos, un mapa síntesis que está concentrado solo en los riesgos altos y muy altos. Siguiente. Ante ondas de calor, también un resumen de lo que podemos encontrar aquí en el municipio. En el caso de San Pedro Tlaquepaque, junto con Tonalá, lo analizamos por el comportamiento que las ondas de calor tienen en el territorio, que de nuevo no respeta el límite municipal, y dice, pues ahí en la Avenida Patria ahí ya se acaba el calor y del otro lado ya la temperatura está muy fresca. Eso solo pasa en Colomos, en el Iteso, que es el único lugar de Tlaquepaque donde uno puede ver ese fenómeno de estar en el sitio y tener menos grados y luego salir. Los árboles nos amasan y se puede, ¿no? Se identifican zonas en el bosque urbano de Tlaquepaque. Esperamos que también en breve de 2 o 3 años ya lo veamos así, con esos 3.600 árboles que plantaron con apoyo de ustedes, y podemos ver temperaturas de hasta 35 grados centígrados, que son temperaturas donde ya el confort térmico se está rebasando de manera importante. Estamos hablando de 19.500 habitantes que pueden verse afectados. Aquí podemos ver la centralidad emergente San Juan, pues cercano el límite con el municipio de El Salto, y sobre las centralidades periféricas San Martín de las Flores. Ahí estamos hablando de 4.496 habitantes específicos ya de ese asentamiento que van a experimentar estas altas temperaturas, y que en el caso de Tonalá Centro también 5.976. Coincide con zonas con alta erosión del suelo, presencia de ladrilleras, escasez de espacios verdes que pueden ayudarles a esta parte. Y ahí, por ejemplo, la estrategia no tendría que ser crear bosques urbanos necesariamente, sino buscar el arbolado en banqueta, así sea desde un frutal, que sabemos que no es el tipo de arbolado que tiene más capacidad de coeficiente de termal térmico, pero ahorita ante la crisis climática cualquier arbolado en banqueta, ya refiriéndonos en asentamientos de esta naturaleza, ayuda bastante. Entonces, esta es información que les sirve para focalizar esa acción. Perdón, en ese sentido, doctor, ¿qué consideras como para un programa de relación de gobierno municipal? ¿Qué consideras que sería lo más adecuado para determinar cuál es el arbolado, valga la redundancia, más adecuado para sembrar en banqueta? Sobre todo, aquí quiero hacer constar unas que ya se integra a la mesa nuestro amigo Roberto Baltasar, que ahorita le pedirá nos apoye con un tema precisamente del medio ambiente, que es de la legislación de determinado medio ambiente. Pero el tema es, no tenemos un instrumento que nos diga qué cantidad ni qué tipo de especies de árboles hay en nuestro municipio, y en su caso, cómo podríamos eficientar esta dinámica para disminuir el riesgo de afectación de 20.000 habitantes por horas de calor. No sé si me permites. Claro, adelante, Roberto. Bien, bueno, nosotros formamos parte de la Mesa Metropolitana con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, de la cual actualmente somos solamente oyentes. En ella se ha marcado una directriz respecto del tipo de arbolado que se tiene que plantar, incluso todas las plantaciones de árboles que hemos estado llevando a cabo con la estrategia que tenemos para atacar lo que es todo polígono de alta facilidad ambiental, que desde todo el ejecutivo algunos mayores, es conforme a los lineamientos que tiene la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Es decir, ya tenemos trabajo al respecto. Incluso
En un tema que todavía no se aterriza, que probablemente se va a llevar a cabo, es el hecho de que se va a hacer un análisis de todos los municipios para identificar cuáles son los aguas que nos dan mejores prestaciones y que sea una directriz que se marque para las futuras resoluciones de desarrollo o estrategias de arborización, sobre todo para el tema de la mitigación de olas de calor. Mencionaste el concejal presidente que previamente el día de la inauguración del bosque urbano, la que se nos arribaron con Maris respecto al proyecto que estamos llevando a cabo en la dependencia, que es sobre la naturación. Vamos a tratar lo que es la isla de calor aquí en Morelos, la que está en el centro, y estamos precisamente utilizando la información ya más concreta para identificar las zonas en específico de estos oportunos distritos y saber qué áreas vamos a intervenir inicialmente. Ello en concreto con el nuevo acuerdo de riesgo que se trabajó a nivel metropolitano. Sí, porque aquí ya nos está señalando en efecto que San Martín de las Flores y bueno, en total son 19.6.000 habitantes que van identificados en las zonas que menciona el documento. Creo que ahí es donde tenemos que focalizarnos y hacerlo propio, porque ya lo dijo el doctor, este acto de evento no se incluye el municipal. Sin embargo, son instrumentos que nos permiten ordenar, orientar y excitar los comités públicos. Entonces, gracias y perdón, maestro. No, gracias por el comentario, bueno, que lo mencionaste, director, porque efectivamente el primer municipio que se nos acercó a buscar naturación urbana fue San Pedro Tlaquepaque. Esta información les va a permitir priorizar en dónde se puede hacer este trabajo. Obviamente se buscaría, a ver, aquí quiero también aclarar una cosa. Luego parece con estos temas que solo esta población es la única que va a presentarlo, no. Es el de alto riesgo. Pero si en Tlaquepaque Centro hay naturación, adelante. O sea, es que todo va a ayudar, todos son acupunturas que ayudan a quitar presión. Este te ayuda a dar tiros de precisión. En donde le tenemos que apostar en una primera etapa son estas colonias, estos estacionamientos que están identificados. Segundo, también se está elaborando el plan de ordenamiento forestal metropolitano, que ayer tuvimos junta de gobierno. Se aprobó la reclasificación presupuestal para hacerlo. Nos falta incorporar a Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo y actualizar lo que se ha intervenido en el caso de San Pedro Tlaquepaque, y les entregaremos ese inventario de arbolado también en breve. Y no sé si se quitó la presentación porque ahí vamos hasta ahí, se nos acabó la pila. Sí, dentro de las acciones que se plantearon en nuestro plan de acción climática, reformamos el reglamento del municipio de las construcciones, incluyendo el criterio de la naturación. Actualmente, cualquier persona que haga una naturación en su vivienda, sea de la antigüedad o sea de la integración, es sujeto de pérdida. En el caso particular de Tlaquepaque, que es el centro histórico, nosotros diversificamos los criterios de la naturación y no recurrimos exclusivamente a los que establece la norma con el papel, sino también considerar la reflectancia. Porque hay estructuras que por su antigüedad no van a permitir, no es seguro, incluso que sea una naturación conforme a la norma. Entonces estamos prácticamente pegados con los criterios y trabajando con la iniciativa privada para poder llevar a cabo. Gracias, doctor. Gracias. Hay que retomarlo. Bueno, lo que en lo que Jesús preparó el video, amigo, quería también dar cuenta que se integró ya el proceso del arquitecto Marango, y nosotros también tenemos un video que elaboramos respecto del tema de la cuenca seco, ¿verdad, arquitecto? Donde estamos queriendo visibilizar pues lo que ya hemos comentado en nuestras reuniones, que la visión debe ser de cuencas y no de límites municipales. Pero ya está el video. Enseguida preparamos también nuestro video, a ver si lo podemos proyectar. Six Stacks. Sí, es ya va. No. Sí, es este, ¿no? Sí. Ahí está. Hasta ese mero. ¿No tiene sonido, Sí, creo que no. Sí, tiene sonido. Sí. No, pero me refiero a la oficina. Bueno, si no, aquí
tenemos a quien lo de alguna manera lo dobló del francés hizo la traducción de la compañía entonces, igual quiero ver si fuera esta mañana de irnos comentando, viendo las imágenes del video sobre el tema que queremos visibilizar con este instrumento. Sí, como no, el video se tomó a la cuenca del Seco, donde construimos el último de los eventos más importantes de inundaciones que hemos tenido en los últimos 40 años. Y que bueno, las imágenes hablan por sí mismas. Hay tres factores elementales aquí que podemos pues sacar de las imágenes y del recorrido. El arroyo ha sido invadido en muchísimas de las secciones. Pues no garantiza la cantidad de flujo que nosotros requerimos para drenar todo lo que es la población desde la primavera. La presa del Chicharrón, que tiene pues también una cierta capacidad, pues también está muy invadida ya, que ahorita ya se encuentra reducida a más o menos el 40% de lo que era. Y además tenemos un problema de funcionamiento grave que no se ha atendido y ya estamos trabajando en él, porque los niveles que disponemos para almacenar no son los que deseamos, dado que no tienen un desfogue natural, sino que dependemos exclusivamente de la subida de la misma presa y que se descargue, lo cual te deja un espejo de 25-30 centímetros que no nos sirve para nada. Entonces ya estamos trabajando en eso, trabajamos conjuntamente con la CEA también para ver los diámetros de salida hacia el arroyo de las Pintas o del Ahogado, que luego se convierte en el del Ahogado, y poder tener, pues, garantizar ahí un tema importante. Otra de las cuestiones es que ha sido invasivo también drenajes sanitarios a los drenajes pluviales, no solamente en el arroyo. Tenemos un drenaje que ahora, y lo vamos a señalar muy importantemente, se va a tener que reevaluar porque parte de la infraestructura que se está haciendo en mi macroperiférico va a concluir a la altura de donde está la calle Tizapán. Ahí va a cruzar y va a conectar con ese drenaje pluvial, pero resulta que ya viene ocupado un cierto tirante y habrá que reordenar ese tema. Entonces urge muchísimo intervenir el Chicharrón, porque si no, en la siguiente época de lluvias, esa aportación de casi 800-900 metros de tuberías va a descargar directamente ahí y nos íbamos a tener un problema más grande del que tuvimos la vez pasada, con menos precipitación. Entonces vamos a trabajar en ese tema con la CEA, el CIAPA y obviamente con recursos propios para poderlo resolver. Otro de los temas que ahí pues, pasó muy rápido. ¿Puedes retomarlo? Sí, gracias. Es que pues esta cuenca es una cuenca, o una subcuenca que concurre a zonas muy bajas. Nuestras pendientes en la parte prácticamente central de la subcuenca es de casi nada. Entonces estos espacios eran inundables, tradicionalmente fueron inundables y se fueron convirtiendo en terrenos agrícolas a base de reservorios que se fueron creando. Y esto nos lleva a un tercer tema. El segundo es ese, que estamos en partes muy bajas donde no corre el agua, no escurre naturalmente, y va a ser un reto importantísimo reinducir esas aguas hacia algún punto donde podamos sacarlas. Ya estamos trabajando también con la CEA. Y eso nos lleva a un tercer factor que durante la época que esto fue agrícola, más o menos unos 200 años, el arroyo fue modificado de maneras caprichosas. Tiene ángulos que realmente ni siquiera son los naturales. Entonces, por ejemplo, a la altura de los olivos tenemos tradicionalmente un problema de socavación de paredes. Y entonces estamos teniendo una bronca muy grave con los asentamientos que ya tenemos ahí. Pues una de las cosas que hemos trabajado ya con la CEA y con el CIAPA y con los municipios que están ahora, que integraremos a la mesa ya general, estamos trabajando en ver cómo hacer una reingeniería del arroyo del Seco. O sea, no solamente necesitamos abrir la sección, porque eso incluso incrementaría el riesgo. Necesitamos ver la morfología del propio arroyo para ver exactamente cómo debe de funcionar de acuerdo a un nuevo estudio hidrológico. Es decir, el medio natural ha sido transformado de cierta manera que requiere, paradójicamente, de la intervención humana para poderlo hacer rendido. Y el último aspecto es cómo involucrar el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad en un sistema que recicle los flujos. En este momento se han convertido en un problema gravísimo.
siempre traemos una especie como de juego de vencidas con la empresa de las pintas. Ábrele, ciérrale, quítale, entonces todo el mundo empieza a chicharrón. Exactamente, y el chicharrón. Entonces tenemos ahí una interdependencia que, si lo vemos con una cierta distancia y con ojos adecuados, pues es un área de oportunidad formidable. Es decir, podríamos, fíjense nada más, si nosotros podemos echar a andar el arroyo seco como un abastecedor natural de agua hacia la cuenca que ya tenemos lograda artificialmente con el canal, y también involucrar la cuenca del arroyo del medio, que es la que está del otro lado, podríamos tener un flujo constante hacia las pintas de agua en un nivel de calidad aceptable. Yo te apuesto que el nivel de calidad de Chapala, pues no es como decía Treviño, ¿no? Echamos un buche de agua ahí, no se puede, es una cosa impresionante. Los que hemos estado ahí, podemos hasta vacas flotando, ¿no? Por no decir otras cosas. Entonces, quiere decir que la capacidad de potabilización del Chiapa es aceptable, dado que la calidad viene muy mala. Entonces, nosotros tenemos una esperanza bien fundamentada en que con pretratamientos a lo largo de la cuenca, en lugar de estar largando todo hasta el ahogado, donde ya no nos sirve el agua, simplemente estamos cumpliendo con una norma, poder utilizar ciertos volúmenes que podamos estar introduciendo a las pintas de manera constante en los siguientes 10 o 12 años, y de esa manera bajar la demanda en Chapala. O sea, curiosamente, cuando tenemos el problema de inundaciones en Guadalajara, Chapala es cuando se recarga y seguimos jalando los 7, 8 metros cúbicos por segundo que necesitamos. Entonces, a nosotros nos suena como un contrasentido. Si tenemos ahogándonos la gente de este lado y seguimos vaciando los volúmenes que a Chapala le servirían en el estiaje, pues entonces podríamos entrar en una sinergia que en el mediano plazo de hacer un balance ecológico muy fregón que pudiera incluso estabilizar el microclima regional. Entonces, fíjense cómo una acción que pueden hacer aquí con una pequeña plantita de correr, por eso llegué tarde, presidente, porque estábamos con los asesores traemos una coyuntura en una colonia donde el colector de descarga que teníamos destinado está colapsado. Y entonces, curiosamente, nosotros tenemos que atravesar el arroyo de Saki para llegar al colector. Entonces, nos ha ocurrido la locura de que, como es un área más o menos contenida, podríamos poner una pequeña planta de tratamiento, no muy costosa, claro, va a ser más costosa que conectarnos. Claro. Porque habría que arreglar el colector. Y empezar con un primer piloto, que ahorita no va a servir de nada prácticamente, porque la cuenca el arroyo está totalmente contaminado. Pero si comenzamos con una práctica angular, y a lo largo de los arroyos podemos sacar ciertos volúmenes conforme vayamos pudiendo en la cuestión económica. Que además es una inversión muy poca respecto de las mega obras que se están requiriendo. Por ejemplo, ¿no? Entonces podemos mantener una interdependencia del abastecimiento, tratamiento o pretratamiento del agua, y podemos empezar a pensar que en un mediano plazo, si sostenemos nosotros el esfuerzo, empezar a bajar los niveles de demanda que tenemos de Chapala, ¿no? de necesidad de Chapala. Y con una mejor calidad. Con una mejor calidad, probablemente. Y luego ya con esta experiencia de un gradiente constante, podemos administrar los flujos de manera que también nos pudiera servir todo el sistema como un sistema que pudiera salvaguardarnos de riesgos hasta cierto punto. Nosotros tenemos una frase que hemos dicho muchas veces en las colonias: no hay infraestructura para el diluvio, de una vez para que todos lo sepamos, no existe. Si cae la cantidad de agua que no vamos a poder sacar, pues tendremos que recurrir a lo que hemos recurrido, lanchas y todo lo que usted tiene, comandante, pero esperamos ir recorriendo el margen hacia un punto en que nuestros porcentajes de incidencia pues varíen de acuerdo incluso a ciclos, o sea que cada 3 o 4 años tengamos un evento realmente importante, o de plan cada 10 años, no sé. Habría que irlo explorando en conjunto con todas las dependencias. Ya estamos trabajando en eso. Pues está el plan ahí, ante tanta contundencia, hay poco que señalar. Yo diría 3 cosas. La primera, la mesa de agua que está pensada, hoy tuvimos ahí un asunto con el secretario de la Comité con el presidente, y vamos a buscar que sí se realice la próxima semana, y creo que de aprobarse el Atlas Metropolitano con la información que tiene, podríamos ya tener una radiografía más focalizada que dimensione con las poblaciones específicas a las que les está afectando esta parte. Segundo, porque el equipo de riesgos en la dirección de planeación vamos a tener información de otro vuelo que se va a contratar, información cartográfica,
que nos va a permitir la modelación por cuencas. Esto que se está diciendo, nosotros vamos a tener información que les va a ayudar a la modelación de lo que quieren hacer en particular de ese rollo. Y tercero, nosotros cerramos con la Red de Ciudades Resilientes un convenio para la elaboración por petición del gobernador de la Estrategia Metropolitana de Resiliencia Hídrica, y les van a poner técnicos, técnicas que ayuden para pilotajes, y podemos incluir el pilotaje con esta planta en ese punto para esa parte, y vamos buscando apoyo internacional precisamente para la segunda etapa. Y todavía no se aprueba. Bueno, ya tenemos aquí tres acuerdos y sin mesa. Es nomás de la colaboración entre nosotros. Obviamente, a mí me parece muy pertinente, muy prudente presentar esto en el contexto de la mesa, con el enfoque metropolitano, y pues la información del Atlas creo que les puede ayudar a reforzar el diagnóstico tan certero que el arquitecto Rango, conocido de muchos años. Claro, no. Tiene ya. Si el arquitecto no va a hablar de los diálogos, pero ese será nuestro mérito. Gracias. Pues ya para terminar, aquí tenemos algunos riesgos específicos por colonias que sabemos que han presentado situaciones críticas. Aquí la colonia Ojo de Agua, bueno, no entro en el detalle porque creo que ya ahorita con lo que hemos estado platicando nos da mucha luz. Pero esta información, si me ayudan a moverla, por 29 eventos de inundación que se registraron en el temporal 2021, los cuales han sucedido en 11 días entre los meses de julio y octubre, y la declaratoria de emergencia, y pues el análisis ya específico a puntos y zonas de riesgo y alto riesgo, ¿no? Ojo de Agua, Juan de la Barbera, es parte de lo que estaba conversando en el siguiente. Avenida Niños Héroes en las colonias El Álamo, Rancho Blanco y Santa María, zonas con valores de riesgo predominantemente alto a bajo. La zona de alto riesgo coincide con el sitio recurrente de inundación, que está denominado ahí según nuestro mapa único. El valor máximo de inundación registrado en el mapa único fue para este año de 120 metros de inundación, lo cual es pues bastante fuerte. 19 eventos, 18 días. De mayo a octubre, ahí están identificados, y pues que son sitios críticos, ¿no? Siguiente. Bueno, son un par de ejemplos de lo que la información sirve para lo que puede ser utilizada, y la intención de poder platicar, obviamente con el equipo, y no he dejado de dar aquí para nada, pero ahorita las preguntas ella me va a echar la porra con eso. Solamente decirles que obviamente por cada riesgo podemos ver olas de frío, podemos ver el tema de incendios, y irnos muy detalladamente. Lo que queremos es que el Atlas pues, se lo puedan apropiar. Cerraría reiterando lo que dije al inicio: no sustituye obviamente lo que el municipio haga, complementa las acciones que el municipio está realizando, no vulnera la autonomía municipal, puesto que es un documento de referencia. O sea, el Atlas es ese diagnóstico, esa información, y el reto que tenemos ahora está centrado en tres cosas: las acciones de prevención y mitigación de los riesgos que ya tenemos identificados, que sabemos que pasa por el dinero, que Tlaquepaque está poniendo las pilas con eso. La segunda, la comunicación a la población, cómo vamos a comunicar estos riesgos desde un enfoque pues, técnico, para no sobrealertar de cosas que no se tienen que sobrealertar. Y tercero, pues la actualización. Inundaciones es mucho más dinámico, con Protección Civil lo estamos atendiendo. Olas de calor, golpes de frío, dependemos de lo que cada periodo nos va indicando de cómo se comportan estos fenómenos. E incendios, nos encantaría que hubiera un año con 0 eventos, porque hablaría de una responsabilidad, al menos desde la parte del comportamiento humano, importante. Sabemos que puede haber incendios de origen natural, que son muy raros o muy escasos, pero la mayor parte de la cartografía que está vinculada a riesgos de incendios tiene que ver con acción humana, descuidos o incendios intencionales, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto nosotros terminaríamos, para escuchar a las áreas si tuvieran alguna retroalimentación, y con gusto ver cómo podemos integrar comentarios. Muchas gracias, doctor. Felicidades, Pati, felicidades, Jesús. Gracias, muchachos, amigos. Está a su consideración el uso de la voz. Quien sea. El problema es que empecemos, luego ya nos paran. Quisiera comentar algo, Pablo. Jefe Manzano, te veo con ganas de abrir la pista. Sí, muchas gracias. Bueno, de parte de Protección Civil, nos hemos dado la tarea de estar explorando todo el documento
pues que se haya logrado este producto y que pues muy pronto se va a convertir en una norma, que esto nos permita poder regular muchas de las problemáticas que tenemos en nuestro municipio, principalmente con el tema de inundaciones, que cada año nosotros nos enfrentamos a estas situaciones que incluso pueden dejar pérdida de vidas humanas y que busque llevar a cabo acciones de mejora, de prevención, de mitigación, todo lo que sea posible para poder sumar y reducir los riesgos a los que nuestro municipio está expuesto, que es el riesgo de inundación, ¿no? Los ríos y los negrotos, que es el principal problema que aqueja a nuestro municipio, seguido pues de las ondas de calor. Pero nosotros pues como Protección Civil pues es algo que cada año enfrentamos. Entonces en ese sentido hemos sido nosotros testigos de la eficacia de los trabajos que se han realizado, a razón pues del trabajo en conjunto con los reportes de incidencia que se generan día a día. O sea, esto que se presenta aquí pues es el resultado de los eventos que se han atendido por nuestra dependencia, que se han reportado oportunadamente al INACLAR y que hoy se traducen en un instrumento de planeación. De nuestra parte, pues consideramos en general que el documento es altamente satisfactorio y también está también, bueno, nos hace también muy favorable que podamos tener también este dinamismo de poderlo seguir actualizando conforme se vayan generando nuevos datos. Gracias por el trabajo que ustedes han realizado, porque al final es el reflejo de la chamba de ustedes, que además de atender las situaciones en calle, tienen que hacer la planeación. Así que Muchas gracias. Bueno, yo mencionar que es uno de los trabajos más esperados quizás en la actualidad, que hay que ir a la vanguardia. Esto refleja prácticamente lo que debe seguir en la administración, que debemos establecer mesas de trabajo de dependencias en las que podamos atacar todos los temas. Precisamente antes de decir en la administración anterior ya habíamos iniciado la convocatoria para establecer una mesa de actualización de temas. Entonces, pues esto cae como anillo al dedo para esta situación que tenemos y finalmente nos va a ayudar a alcanzar nuevas estrategias, nuevas directrices y que toda la política pública transversal guarde congruencia con la sustentabilidad. ¿Alguien más desea comentar? Fernando, enseguida Silvia. Pues antes que nada felicitarlos por esta actualización, tanto a Protección Civil, los arquitectos, ingenieros, todas las personas involucradas en este proyecto. Y cabe mencionar que si efectivamente hay que verificar el tema de los incendios, las inundaciones, es mucha importancia generar, hacer programas para que lleguen a la ciudadanía, para poder explicarles estos manuales de manera más digerible para ellos y sobre todo generar formas de conciencia porque al final de cuentas los incendios está comprobado que pues no, el fenómeno lupa, lo que ustedes llaman que se generan solos, pues no. Los incendios son provocados precisamente por el ser humano, por el hombre, y eso ha generado pues, demasiada contaminación nuevamente aquí no solamente en zona metropolitana, sino todo el Jalisco, el país. Pero sin embargo, las inundaciones también no solamente son provocadas por los fenómenos, sino que también el hecho de generar hacer conciencia a la ciudadanía de no generar también el tiradero de basura, de que los escombros de repente se les hace fácil tirarlos a los arroyos. Hay que tener esa cercanía con todos los ciudadanos de Tlaquepaque, a llevarles programas de que precisamente para explicarles este tipo de situaciones y evitar este tipo de problemáticas, no tanto las inundaciones como los incendios. Pero sobre todo sí agradecer el esfuerzo de los elementos de Protección Civil, que al final de cuentas son los que siempre entran al quite con el tema de las inundaciones. Gracias, concejal Silvia. Buenos días a todos aquí los que están presentes. Pues yo los quiero felicitar por esta mesa de trabajo pues, que nos están haciendo partícipe. También, igualmente, como ustedes tenemos la idea
de que poco a poco los trabajos que ya se habían ido haciendo de años anteriores, pues que se estén viendo reflejados ahorita ya aquí en nosotros que somos ahora sí como un gobierno que nos dieron esta facultad de 3 meses y que pues gracias a ello nos estamos dando cuenta de todo lo que sucede aquí pues en el municipio, pero sí también hacer un llamado a la nueva administración que va a entrar, que como nosotros les vemos que la mala planificación de asentamientos humanos que dieron las administraciones anteriores de hace años, pues que verifiquemos, como en el caso mío, ahí en San Martín de las Flores, que está en lo que es el río, hicieron un cuello de botellas, crearon empresas y que pues ya es una forma que nos está haciendo que estas inundaciones últimamente de 10 años hacia acá las hemos estado ahí viendo a cada año. Entonces sí sería pues yo una petición que le haría pues igual antes al concejal presidente, que le demos seguimiento a esta nueva administración que va a llegar, que nos regule o que verifique estas empresas que tenemos ahí en el lado de San Martín de las Flores, que sí nos han llegado a perjudicar bastante. Hicieron también un puente, ahí que le llamamos el Puente Rojo, que anteriormente creo que estaba dado que para lo del periférico, no sé hasta dónde quedó esa planteación pues, que hicieron o cómo quedó. Y sí le pediría al concejal presidente pues que si nosotros ya quedamos en esta función que ya nos resta menos, yo creo que de un mes, entonces nada más darle el seguimiento contundente. Gracias, concejal. Claro que sí. Tiene mucho la voz nuestro amigo Pablo de Políticas Públicas. Gracias. Si tú pudieras poner otra vez la lámina donde están las 3 versiones. Claro. Para comunicaciones de... Y yo creo que es un magnífico esfuerzo, un gran trabajo el que se está recibiendo, y un fruto muy interesante de esta mesa es que los involucrados ahorita conozcamos que existen estas tres versiones de material, ¿sí? Cada una de ellas siento que involucra a diferentes personas con diferentes responsabilidades, desde el área de planeación y programación, desde el área de políticas públicas, pues nos va a servir también para establecer un estándar y tomar una postura quizás un poco más normativa hacia lo que es la planeación de cada una de las áreas, para solicitar que ellas, apoyadas en diferentes ámbitos, respondan en su planeación operativa anual con acciones puntuales, ¿no? Si el material ya lo tenemos, si tiene elementos de aplicación diferenciados, ¿verdad? Pues nosotros podríamos solicitar a las áreas que avancen esas agendas, porque no están partiendo de cero. Entonces, lo que yo rescato como más destacado no es el atlas en sí mismo, sino estas 3 versiones que sí nos sirven a nivel municipal para poder ir avanzando asuntos, ¿no? Y sí solicitar, bueno, ya a nivel metropolitano, los espacios que ocurran, la parte de académicos, expertos y científicos, pues sí esperaríamos nosotros que las áreas que participan en las mesas retroalimenten al municipio con los insumos que se requieren y soliciten si hace falta la información en los niveles técnicos que requiere el municipio para avanzar nuestras agendas. ¿Sí? Y creo que cierta, digamos, inquietud surgió interiormente con el tema de las escalas, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar y qué podíamos hacer nosotros a nivel municipal con este insumo. Si ese tema se puede subsanar en la parte de académicos y expertos, ¿verdad? Teniendo acceso a las bases de datos, a los metadatos, a todo el sistema así, pues aquí están compañeros de las áreas de gestión del territorio y también de políticas públicas, pues que a mí me gustaría saber que tuvieron acceso y que encontraron la información que necesitaron para poder avanzar lo que nosotros programáticamente les solicitemos que realicen, ¿verdad? Entonces eso pues sería como pues, un elemento que yo veo muy valioso. Creo que sí, Jesús, no sé si pues nada más ahí creo que es muy pertinente lo que dice el director, comentarles a todos que evidentemente de manera oficial de parte de la Junta se envió el atlas tanto en su versión de divulgación
como en su versión técnica. Se llegó a una memoria aquí al municipio. Esa memoria, evidentemente, ustedes pueden compartir esos documentos libremente, es decir, esos PDFs pueden divulgarse a todas las áreas del municipio. También es importante mencionar que ahí está un enlace que es público y barato para cualquier persona, puede acceder a los documentos. Y en el SIGMetro también es completamente consultable todas las capas de información que incluso en los próximos días serán incluso descargables para que se puedan nada más hacer ese comentario, que la información está ahí disponible para todos. Sí, y nada más aunado a lo que comenta Jesús, todo lo que son los metadatos, todos los shapes y todo van a estar descargables, y con esa información obviamente pues ustedes pueden trabajar ya en las diferentes áreas. Sí es importante lo que mencionaba respecto al tema de la escala, o sea, el alcance también, como mencionaba el doctor Mario hace un momento, el Atlas tiene una visión metropolitana, es decir, no estamos hablando del detalle a nivel de una calle, de una manzana en específico, sino más con una visión metropolitana y la escala de visualización a la que ustedes lo van a poder ver en el SIGMetro. La escala máxima es 1 a 36.000 y a partir de ahí hacia escalas de unos 50.000, unos 100.000 pueden estar trabajando con las capas de información. Buenas tardes. Antes que nada, pues, felicitaciones a INAPLAN por el instrumento y también por el reconocimiento del PACMetro, que es un instrumento muy importante. Nada más una pregunta, a lo mejor me estoy adelantando demasiado. ¿Esto implicaría actualizaciones al PODMetro? Yo desde mi ámbito de planeación urbana que yo me... Sí, implicaría actualizaciones al PODMetro. Como ustedes saben, el PODMetro, según el Código Urbano, se puede revisar a 6 años de su aprobación. Esto ocurrió el 6 de agosto, en agosto de 2016, y para nosotros ya en el momento en el que la Junta de Coordinación lo aprueba, para el INAPLAN es obligatorio ya observar, porque para el INAPLAN la máxima instancia es obviamente la Junta de Coordinación Metropolitana. El proceso de aprobación con los municipios implica la posibilidad de inscribirlo al registro público, que tendrá estas otras posibilidades, pero nosotros estamos obligados a observarlo dentro de la actualización del POD. Y eso ocurre en los próximos 7 meses, porque ya 2022 ya está. Sí, claro. Gracias. Nada más desea comentar. Bueno, yo creo que hay muchísima información, que tenemos que resaltar. De entrada, yo te diría, está también acompañándonos desde el inicio de la reunión nuestro amigo Fernando Chávez, jefe de gabinete. Y le pediría pues que retomáramos, Roberto Iván, el tema de que somos, por lo pronto, la única área metropolitana a nivel mundial que tiene ya este instrumento. El Atlas metropolitano, pues en América Latina sí son los únicos que lo tenemos. Bueno, y además pues el tema de que... validado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, porque esa es otra. Las metodologías para hacer uno municipal y uno estatal o uno regional son diferentes, y este es el primero metropolitano que con ellos hicimos. Genial. Y también el tema de que somos el único municipio actualmente que lo ha subido para actualizarse, en este caso en el Consejo Municipal, pues naturalmente se encaminó, nosotros fue en Consejo, lo autorizamos este viernes pasado y pues ya tiene una validez en el caso nuestro para que todas las áreas lo puedan utilizar, y además pues en el apoyo al instituto lo que nos toca. Y hay otro tema. Tenemos el PAC, el plan de acción que tenemos aquí, el PACMetro, y estamos hablando de inundaciones, olas de calor y hundimientos. Entonces, creo que en los 3 temas tenemos que ver. Entonces, me gustaría, Roberto, que te integres al tema con el arquitecto Naranjo para fortalecer ya el instrumento que estamos haciendo para que la gente conozca cuál es la problemática, por qué estamos hablando de que es imperativo la alianza intermunicipal para atender el tema del agua, no solamente del tema de inundaciones, sino pues, es la captación, el tratamiento y pues, naturalmente también pues, la distribución y el tema hídrico en general, la gestión integral del agua, cómo se está llevando a cabo y cuál es nuestro posicionamiento frente
frente al CIAPA, frente a la SEA, y en este caso junto con el plan para poder hacer un approach adecuado, no con el tradicional de hace 50 años, que todavía considera que autorizar un aumento a la tarifa del CIAPA es retrógrada, porque tiene una mala calidad, porque tiene un servicio ineficiente. Es innegable que el CIAPA requiere una cirugía mayor, que requiere un rediseño. Sin embargo, no tenemos ningún otro instrumento o herramienta que nos permita la gestión del agua, aunque sea la calidad completa. Y por lo pronto sería negligente no autorizar un aumento de la tarifa para que más o menos el organismo pueda seguir llevando a cabo su gestión. Lo que sí sería negligente de los municipios sería no exigir esa reingeniería, sería no exigir que se atiendan estas nuevas herramientas, y por eso es importante nosotros establecer un posicionamiento institucional que no es contencioso, sino al contrario es respetuoso de la institucionalidad, pero también de la responsabilidad del municipio para poder hacer gestión de esos puntos. Y yo le pediría entonces a mi querido amigo Mario, que aunque no es el tema, pero pues va junto con pegado, el tema de la mesa institucional del agua, que ya es urgente, y creo que si nuestro amigo el secretario pues no se alcanza a recuperar la semana que entra, pues que ya sea sí o sí que la llevemos a cabo, toda vez que la hemos pospuesto un par de semanas, y que entonces nosotros estamos listas y listos para continuar con la mesa, con el SAT y con la FUN, que están por integrarse al CIAPA. Sin embargo, que son con los municipios frontera con los que tenemos esta afectación. Cuento con ello, presidente, y el compromiso de que mantengamos la sesión de la mesa independiente de quien por parte de la Secretaría de ICEA, sería en Plaza Jalisco, y yo creo que un punto importante sería incluir la presentación específica del recurso del arquitecto Naranjo, y mi petición, si les parece correcto, es que pudieran incorporar la información que se da de la República de las Pintas, para que puedan tener esa información focalizada, y que también el Atlas les sirva a ustedes para impresionar esa parte. Claro, sí, precisamente una de las políticas públicas que hemos impulsado en este Consejo Municipal y que aquí está integrado principalmente por las y los concejales que participan en esta comisión edilicia, es la seguridad humana. Y la seguridad humana, insisto, ya es vinculante, ya es una política pública que la ONU ha expresado, pero que nosotros hemos asumido como compromiso en los tratados internacionales, y hoy constitucionalmente pues es como un artículo constitucional con esa obligatoriedad. Y en la seguridad humana se desprende el derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad precisamente nos obliga a las autoridades a prever los riesgos de inundaciones, aunque no es nuestro caso de incendios, pero nos afecta de manera indirecta, porque los incendios que se han dado en la metrópoli pues, naturalmente dañan la calidad del aire. Exactamente, y también pues somos uno de los municipios que tenemos polución en el tema medioambiental en el aire con las ladrilleras, y que estamos atacando el tema de frente también con el apoyo de las instancias del gobierno estatal. Sin embargo, sería oneroso ya continuar. El tema es nada más concretar. Somos responsables socialmente como municipio ante nuestros habitantes, pero también ante nuestras vecinas y vecinos en la metrópoli como parte del área conurbada. Y queremos ser punta de lanza, como lo hemos planteado desde el día 1, que nos recibió una inundación que nos bautizó como consejo, precisamente no pude agua de la barra, pero que a partir de ahí asumimos esta responsabilidad. Juntas y juntos a los que ves aquí, estábamos con el agua hasta el cuello, atendiendo a la población, y por eso le exigimos a las autoridades estatales en el tema del CIAPA y del SEA, pues que se integren y que nos den una respuesta inmediata y sobre todo dentro de sus posibilidades, que también entendemos pues hay limitantes. Sin embargo, sí consideramos que en muchos sentidos era un problema de actitud, de no querer coordinarse, era un problema de actitud, de no querer reconocer dónde estamos parados, pero hoy ya lo sabemos y hoy tenemos elementos que nos dan con toda precisión dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Entonces te pido, amigo, que te lleves por favor esta inquietud de parte nuestra de que Tlaquepaque quiere aportar y ha aportado en el tema medioambiental, y que también en el tema de gobernanza responsable y cercana y próxima a partir de la seguridad humana estamos haciendo, y en su momento lo hará así también la presidenta electa Citlali Mayo, porque así lo ha expresado, porque ese es el compromiso que ella misma ha asumido desde el principio. Entonces,
Amigas y amigos, si no hay otra consideración, quisiera someter a votación el tema del Atlas Metropolitano de Riesgo. ¿No? Lo que pasa es que hay un procedimiento porque está en dos comisiones. Entonces, lo que pudiéramos hacer es que la próxima semana se convocaran las dos comisiones solamente para el dictamen. Ya evitamos todo el asunto del procedimiento. Muy bien. Entonces, antes de terminar, quisiera pedirle nada más a nuestro amigo Roberto Baltazar. Sé que quiere hacer uso de la voz, pero aparte le quería pedir que nos comentara para que queden actas cuáles han sido los reconocimientos que hasta el día de hoy el municipio de Tlaquepaque ha recibido desde la perspectiva del cuidado y de la promoción del medio ambiente. Por favor, Roberto, además de lo que tú quieras comentar. Sí, pues no vamos a acotarlo, digamos, para ver ya para la transmisión. No, quiero dos cosas, presidente. Primero, precisar que derivado de nuestra plan de acción climática es que formamos parte integrante del PACMetro y somos lideramos integridad de del mismo, para eso hoy empezamos a hacer una sesión. Segundo, bueno, en materia ambiental, pues es una administración que concluyó prácticamente por años en materia ambiental. Logramos nuestro primer plan de acción climática en el municipio de la historia. Derivado de las acciones que se trataron, que son más de 70 acciones y involucran a más de 14 dependencias, reportamos nuestras actividades al CNC, ya tenemos calificación a nivel internacional. El CNC es un organismo internacional de lucro que mide a entes públicos y privados en materia ambiental. Entonces, hay 4 calificaciones, la A es la más alta y la D es la más baja. Nosotros ya somos C y pues estamos activando la B. Probablemente lo veremos en esa administración. Pues hemos tenido también un reconocimiento a nivel del Estado. Fuimos el municipio que más acciones ha reportado continuas, enfocadas para todo el plan invernal que se aconteció en el año pasado, en comienzos de este. Y hemos sido un modelo que nos ha ayudado a poder involucrar con más dependencias y poder tener esa visión de tener un nuevo ejercicio de políticas públicas y plantearlas. Tenemos grandes retos, sí, frente a ellos, porque los temas siempre son temas económicos, pero bueno, si no, inercia con estas instancias descentralizadas del gobierno, y las que sí forman parte también del gobierno, vamos a tener un mayor éxito. Y bueno, no de esta manera, utilizar a todas las dependencias que se encuentran en esta mesa para que se sumen a estos esfuerzos, a estos trabajos, a seguir con ese ímpetu, que darnos cuenta que debemos actuar por resultados en por el compromiso que tenemos hacia la humanidad, hacia la ciudadanía. Gracias. Pues si no hay otra intervención, que alguien más desee su uso de la voz, y siendo que ya hemos desahogado todos los puntos del orden del día de la Comisión de Edilicia, nuevamente expresar el agradecimiento y el aprecio a nuestro amigo Mario Silva y a todo el instituto y a todas las personas que colaboran con él. Muchas gracias, felicidades. Aquí, por favor, síguenos considerando como unos aliados y aliadas, y si Dios nos permite, quizá en otra circunstancia administrativa, pero como parte de la administración municipal, si Dios nos permite y si así nos considera la presidenta electa, seguiremos trabajando y colaborando para fortalecer el tema de la organización metropolitana y de las acciones del gobierno responsables del medio ambiente. Muchas gracias, y declaramos entonces una aprobada la sesión a las 11 de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias, que tengamos un buen día.